Mis queridos amigos y hermanos, reciban un abrazo de cordial saludo en esta hora al comenzar nuestra transmisión de la lección número 11 de nuestra amada Escuela Sabática en esta su clase de maestros de la Unión Colombiana del Sur. El Eterno sea para bendecir a cada uno y durante estos días de preparación para el Santo Sábado, el Santo Espíritu de Dios guíe nuestro estudio, nuestro trabajo en favor de ese rebaño tan especial confiado a cada maestro que es su clase de Escuela Sabática. En esta hora tenemos un amigo muy querido, muy especial que quiero presentar a ustedes. Es el pastor John Howard Zambrano. Pastor, bienvenido. Pastor, buenas tardes. ¿Cómo está usted? Muy bien. ¿Cómo gracias. me le ha ido? Un saludo para todos nuestros hermanos de iglesia que, están pendientes en esta oportunidad para ver qué secretos y qué nos trae la palabra del Señor en cuanto a la lección de esta semana Escuela Sabática. Amén, así es. Así que queremos recordar algunos anuncios importantes. Justamente mañana estaremos viajando para Santa Marta porque el jueves estaremos iniciando nuestro evento de universitarios. Gracias a los jóvenes que se inscribieron, que van a asistir, que van a representar nuestra unión en este evento nacional. Los jóvenes de la Unión del Norte también ya están alistándose y hay varios de nuestros jóvenes y pastores viajando ya por tierra, en sus carros, en buses. Así que queremos en la oración ahora pedir al Señor porque los lleve con bien y sean edificados. También el segundo tema en importancia es el Camporí de Guías Mayores que tendremos del 28 al 31 de marzo del próximo año. En la página lidercomojesus.org estamos colocando las indicaciones generales, ya está colocado el tema de la inscripción y los grandes eventos que tendremos allí, la investidura que tendremos con nuestros líderes mundiales de jóvenes y de la división, y también el intercambio de pines de lujo, algo muy especial que nunca hemos hecho en nuestra unión. Varias cosas que hacen que este evento sea muy especial. Es necesario hacer una inversión, pero va a valer la pena. Vamos a regresar a nuestros lugares bendecidos con toda la instrucción y los materiales que recibiremos en este Camporí. Así que el Señor bendiga a todos. Y en tercer lugar, el Congreso Mundial de Jóvenes en Alemania. Bueno, la verdad es que justamente las inscripciones se están cerrando. Habíamos colocado como plazo el 17 de diciembre, pero la Conferencia General quiere que cerremos justamente esta semana, entre miércoles y jueves. Así que si hay alguien que se está decidiendo, hoy es el momento. Escríbanos aquí por el mensaje de este Facebook, o si no, comuníquese a la Unión Colombiana del Sur al 745-6110, pero es importante que hagan eso entre hoy y mañana. ¿Está bien? Bueno, mis amigos, muchas bendiciones. Queremos entonces iniciar nuestro estudio de la palabra y especialmente vamos a orar por nuestros maestros para su preparación para la lección que nos corresponde, ¿no? Pastor, entonces vamos a orar, inclinemos nuestro rostro. Poderoso Padre, en tus manos coloco a cada uno de los maestros, a cada uno de sus miembros de sus clases. Queremos rogar que tu bendición sea poderosa sobre ellos en el estudio de tu palabra y en la preparación para ministrar a este pueblo especial que has concedido a cada maestro. También queremos rogarte por nuestros jóvenes y pastores que están viajando ya hacia Santa Marta de los diferentes lugares de esta unión. También los hermanos de la Unión del Norte. Queremos pedirte que les guarde, los que viajaremos mañana, los que viajarán el jueves. A todos, Señor, llévanos con bien y permítenos edificarnos en tu palabra. Porque tú sabes que este evento tiene como objeto el convertirnos en mentores de otros jóvenes universitarios y profesionales para que tu obra siga creciendo poderosamente. Gracias por tu bondad, guíanos en el estudio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor John Howard, gracias por estar con nosotros. Pastor Joven, usted, muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es su área de servicio, o mejor, en qué área, en qué lugar está sirviendo actualmente como siervo de Dios, como pastor? Bien, en la actualidad nos encontramos laborando con la Asociación del Alto Magdalena, Distrito Central de Bogotá. Muy bien. Por la gracia del Señor llevamos allí ya 2 años. Y bueno, es un privilegio el poder estar hoy con ustedes y poder compartir con todos nuestros maestros de Escuela Sabática lo que esta linda lección nos trae para esta semana. Amén, pastor, gracias. Quiero contarles que
tuve el privilegio de ser pastor asociado Oh, qué bendición. de este lindo distrito y recuerdo mucho el club de guías mayores, de conquistadores y aventureros que ellos tienen. Si no estoy mal, es Ebenezer. Ebenezer viva. Ebenezer Viva. Muy bien, pastor. ¿Están haciendo planes para asistir al Camporí en Semana Santa? Por la gracia del Señor, mi estimado pastor, se están preparando aproximadamente unos 75 guías mayores. 75 guías mayores, gloria al Señor. Por la gracia del Señor. Amén, Están amén. contentos, animados nuestros jóvenes. Ahora el sábado pasado, como le comentaba ya a nivel personal, tuvimos nuestra última actividad de este año. Contentos nuestros jóvenes porque pues la idea es poder asistir, participar, enriquecernos en Cristo Jesús, conocer muchos más guías mayores de toda nuestra Unión Colombiana del Sur y bueno, colocar allí un granito de arena, mi estimado pastor, Amén. a este lindo evento que de parte de la Unión se va a realizar. Amén, gloria al Señor. Así que un saludo, mis queridos amigos de Ebenezer Viva. Ebenezer viva. Muy bien, muy bien. Bueno, pastor, esta semana estamos hablando de los escogidos. Los escogidos. Y es un desafío especial porque Romanos 10 y 11 contiene un mensaje profundo. Muy profundo. Y algunos necesitan explicación porque, como ha dicho el apóstol Pedro, nuestro querido apóstol Pablo escribe algunas cosas que algunos no entienden y tergiversan para su propia perdición. Por lo tanto, estos temas son importantes y son temas justamente de salvación, ¿verdad? Correcto. Pastor, vamos al versículo clave de esta semana. Generalmente escogemos el mismo que plantea la lección. La Así lección. fue. Así ¿Quiere es. leerlo, pastor, por favor? Bien, el tema que plantea nuestra lección de escuela sabática lo encontramos allí en Romanos el capítulo 11, el versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Amén. Ujú. Así que Dios no desecha a su pueblo. Dios no desecha a Y su ahí pueblo. está el desafío. Muy bien, pastor. Hemos hablado de que nuestra querida clase de escuela sabática va a tener 3 secciones. Es decir, claro, hemos dicho que necesitamos la sección de la comunión, Correcto. compartir con nosotros, y también la sección de la relación con Dios y por supuesto la proyección. Pero vamos a hablar ahorita de la parte del saber. El La saber. primera parte y el saber, luego el sentir y el hacer, que son las 3 propuestas de la conferencia general. ¿Cuál sería la primera parte del saber que nuestros maestros deberían tener en cuenta en nuestro bloque de estudio, la lección de esta semana? Bien, mis estimados maestros, en esta tarde queremos compartir con ustedes la forma en cómo Pablo introduce esta lección. De hecho, la lección enfatiza en su inicio Romanos 10, versículos 1 al 4, de manera muy puntual. El apóstol Pablo hace un énfasis en el versículo 4, dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Mi estimado maestro escuela sabática, es muy bueno y saludable que antes de que iniciemos nuestro repaso de lección con nuestros miembros de iglesia, podamos juntos como maestros reunirnos para poder enfatizar lo que esta lección trae para nosotros. De hecho, mi estimado, podríamos decir que esta lección, estimado maestro escuela sabática, nos sirve no solamente para compartirlo con el hermano en la iglesia, sino también nos sirve para poder llegar a aquellos que posiblemente no son de nuestra fe, como aquellos a los cuales nosotros les llamamos primos espirituales o aquellos que les decimos evangélicos de otras denominaciones. Porque este texto es muy puntual. De hecho, para muchos se utiliza este texto a fin de que en algún momento la ley Se deje de lado. se deje de lado, ya no se debe cumplir, quedó clavada en la cruz. El fin de la ley es Cristo. Así es, pastor, porque podríamos interpretar, y ocurre, como usted dice, a un lector desprevenido, Correcto. mal informado. Cuando dice el fin de la ley es Cristo, podría pensar, con Cristo finiquita o termina Finiquita, la ley. termina más la ley. ¿Cierto? Entonces no debo guardar la ley. Lamentablemente muchos han entendido así. Correcto. Pero la Biblia no quiere decir eso, pastor, ¿verdad? Correcto. ¿Qué deberían nuestros maestros enfatizar entonces? Ahora, lo interesante, mi estimado pastor, es que Pablo, al enfocar este texto, lo hace pensando en lo que está viviendo la iglesia en su momento. Recordemos que la perspectiva que tenemos nosotros hoy de iglesia
es diferente a la perspectiva que se está viviendo en esos momentos como iglesia. Y por tanto Pablo escribe algunos textos que para muchos hoy son de difícil entendimiento o se interpretan de manera incorrecta. De hecho, podríamos tomar este mismo texto y compararlo con Colosenses 2:16, nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, lunas nuevas o días de reposo, ¿cierto? Así es. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con ello? ¿Por qué Pablo enfatiza esta parte y por qué lo pone en Romanos 10? La idea de Pablo es poder hacerle sentir a ese nuevo feligres de iglesia que ahora pertenece a la iglesia establecida por Jesús, que su salvación no es por obras. De hecho, se hará una pregunta clave. Si la salvación no es por obras, ¿qué clase de ley está enfatizando Pablo en este lugar? ¿A qué ley se está refiriendo? Cuando dice, porque el fin de la ley es Cristo, ¿a qué clase de ley? Porque deberíamos contextualizar a nuestra hermandad en ese proceso, ¿cierto? ¿Cuál ley? Recordemos que en el pueblo de Israel habían dos tipos de leyes, ¿cierto? De manera general, la ley dada por Dios, allí en el Sinaí, Éxodo 18:31, Sí. 31:18, perdón, y la ley dada por Moisés, que fue también dada por Dios, pero escrita por Moisés en Deuteronomio 31:24 en adelante, en un libro. Así que de esas dos, ¿a cuál se está refiriendo Pablo? Esa es una muy importante pregunta. ¿A cuál de las dos se está dirigiendo él? Ajá. Entonces, en ese proceso tendríamos que contextualizar y al mismo tiempo mirar, mis queridos maestros de escuela sabática, para que pronto usted se ayude un poco más allá en su casa. Por favor, lea Hechos, el capítulo 15. Hechos, el capítulo 15 fue un concilio general a nivel de iglesia. Sí. Tuvieron que reunirse porque Pablo, en su desarrollo misionero, en su avance misionero, en su establecimiento de iglesia, iba a un lugar, establecía una iglesia, iba a otro lugar, establecía otra iglesia, pero a estas iglesias llegaban tanto gentiles como también llegaban judíos que ahora tomaban a Cristo como su salvador personal. Y ahora se lanza un conflicto. Cuando el judío llega a la iglesia y se encuentra con el gentil, entonces muchos de los judíos decían, en su contexto, para poder ser salvos debemos guardar la ley. Para poder ser salvos debemos incurrir en todos los procedimientos ceremoniales que establece la ley. ¿Ya? Y allí se genera ese gran conflicto. Dentro de ese contexto, entonces entra Pablo a trabajar Romanos capítulo 10 como antesala de Romanos capítulo 11. Algo bien interesante. Muy bien planteado. Es una joya teológica estos dos capítulos. Dos capítulos. Maravilloso. Muy bien, pastor. Si la iglesia, mi estimado maestro, si nosotros como miembros de iglesia nos detenemos un poco más con oración, estudiamos más detenidamente lo que Pablo está diciendo y lo analizamos, nos damos cuenta, mis estimados, que es una verdad oculta hoy en nuestros días acerca de lo que Dios desea para su iglesia. ¿En qué sentido? Según lo que vemos hoy y lo que hemos analizado en su contexto histórico, para muchos los 10 mandamientos están clavados en la cruz. Y entonces vendría la pregunta, o sea que si yo no guardo los mandamientos, ¿me pierdo por la eternidad? O vendría, ¿acaso no estamos sobre la gracia? ¿Quién me ayudará para vivir por la eternidad? Porque es gracia sobre gracia. ¿Qué es lo que entonces nos está diciendo Pablo en esta linda lección? ¿A qué se está refiriendo para con cada uno de nosotros? Mis queridos, Pablo de manera muy puntual y enfática desea que su iglesia entienda que nosotros no somos salvos por obras. Mi estimado adventista del séptimo día, estimado hermano, tú puedes guardar el sábado. Pero posiblemente el hecho de que yo guarde el sábado no acredita que yo sea salvo. Así es. ¿Qué es lo que está haciendo Pablo? Tratando de enfatizar cómo se genera el proceso de salvación en el pueblo de Dios. Como resultado
lo habla él dentro del capítulo 10 y 11, que ahora lo hablaremos más adelante, mi estimado pastor, Sí. el remanente. El remanente. El remanente, la característica del remanente. Pero en primera instancia, mi estimado pastor, para que no nos saltemos Sí, al punto. Continuemos con ese saber primero. Continuemos con este saber grandioso, este saber impresionante para nuestra actualidad y que a muchos miembros de iglesia les puede servir. En el momento en que se relacionen con hermanos de iglesia o con personas de otras denominaciones. Yo traería a coalición, mi estimado pastor, una experiencia, un miembro de nuestra iglesia ahora. Él llegó a la universidad donde trabaja, llegó a presentar su entrevista de trabajo. Y cuando se presenta, pues coloca toda su hoja de vida, ¿cierto? El decano de esta facultad la mira, le gusta su hoja de vida y dice, tu perfil es lo que necesito, así que vamos a obtener tus servicios. Y él en un momento dice, perdón, es que me falta una salvedad. Un detalle especial. Un detalle especial. Cuéntenos. Lo que pasa es que yo guardo el sábado. Estaremos hablando, el fin de la ley El fin de la ley. es Cristo. El decano lo mira y le dice, ok, no hay ningún problema, nosotros le podemos facilitar el sábado. Él queda un poco asombrado porque pues creyó que lo primero que hace, no, disculpe, pero aquí se elabora todos los días. Dice, bueno, a esa salvedad adjunto otra. Es que el sábado para nosotros inicia de puesta de sol a puesta de sol. Viernes puesta de sol, sábado puesta de sol. El decano lo mira y le dice, ¿acaso eres tú judío? Y nuestro hermano de la iglesia le dice, no, yo soy adventista del séptimo día. Y el decano le dice, es que yo soy judío. Wow, Es que yo soy judío. Les pregunto, le dice el decano, ¿es que ustedes guardan el sábado de puesta de sol a puesta de sol? Porque yo soy judío. Y él dice, nosotros como adventistas lo guardamos tal como lo dice la palabra del Señor. Mira la expresión que utilizó el decano. Ustedes son así de radicales. Ustedes son así de radicales. Porque para nosotros los judíos en la actualidad, si me llaman a laborar, yo he venido los sábados a laborar hasta el mediodía y regreso a mi casa para seguir con el sábado. Y entonces la pregunta que haríamos en esta tarde, ¿acaso es que el fin de la ley es Cristo? ¿O ese remanente que saldrá de Israel tendrá un mensaje para dar final a este planeta Tierra que necesita de la salvación en Cristo? Interesante como Pablo incursiona e introduce esta lección. Maravilloso, así es. Va a enfocar de una manera preciosa el contenido de la ley, no como una obligación, sino como esa gracia de vivencia que Dios nos da. Esa gracia de vivencia. Y qué interesante lo del judío. Él tiene la ley, pero entonces la toma a su acomodo. Y eso también es legalismo. Ahora, miraríamos entonces, como dice Romanos 11:11, digo pues, entonces han tropezado los de Israel para que cayesen. Esta lección, mi estimado maestro de escuela sabática, es tan profunda, pero al mismo tiempo tan controversial. Porque imagínate, así como este miembro de nuestra iglesia, por cuestiones laborales, al solicitar el sábado, se encuentra con una persona de fe judía. Imagínate un adventista del séptimo día, tratando de impartir el evangelio y el proceso de salvación a alguien que dice, yo soy judío. Por el rechazo a Cristo, ¿se habrá perdido entonces Israel, mi estimado pastor? Por el rechazo de Israel ya no habrá de Israel ya no habrá gracia para su pueblo. Y esa era una gran inquietud que Pablo presentaba, ¿no? Una gran inquietud. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? Ha desechado Dios a su pueblo. De hecho, mi estimado pastor, actualmente las profecías mesiánicas o las profecías apocalípticas denominacionales, su cumplimiento literal es allí en Jerusalén.
Así es, muchos hermanos, o como usted dijo, primos, creen que el cumplimiento profético es en el Israel literal, que se reconstruirá el templo. Ajá. De hecho, allí la muralla tiene una puerta que da hacia donde quedará el templo, que se restaurará, según ellos, y esa puerta en la muralla está sellada, y no se abrirá hasta que venga el Mesías, para llegar al templo que se reconstruirá. Así que los judíos tienen esa profética esperanza y muchos hermanos creyentes del Nuevo Testamento también la tienen, pero el fin de las profecías no está en los judíos literales, sino en ese remanente, en el remanente establecido allí en Romanos capítulo 11, versículo 5, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Versículo 6. Y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Y entonces vendríamos al cumplimiento. Y qué tan bueno, mi estimado maestro escuela sabática, que cuando llegues a este punto, tú puedas llevar a tu clase escuela sabática a pensar un poco en Mateo, el capítulo 5, los versículos 16 en adelante. Yo no he venido a abolir, yo he venido a cumplir. Pero también al mismo tiempo, el Señor dice, ni una jota, ni una tilde de la ley pasará hasta que todo se haya cumplido. Entonces en ese proceso podríamos ver que allí Mateo tiene dos enfoques. El enfoque que está diciendo Pablo en el capítulo 10, el versículo 4. Yo he venido a cumplir la ley y los profetas. En Cristo se cumplió la ley. Pero al mismo tiempo viene esa gracia que de pronto no sabemos comprenderla o interpretarla, ¿cierto? Esa gracia que dice, porque hasta cuando no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entendiendo esto, mi estimado pastor, podríamos entonces mirar que la gracia nos lleva a poder visualizar lo que Cristo desea para nosotros. Y es, ahora viene el anhelo del cristiano. Que sería la segunda sección. Que sería la segunda sección. Sentir. El sentir, ¿cierto? ¿Cómo es mi relación con Cristo? ¿Cuánto anhelo yo de Cristo? ¿Cuánto es el deseo en mi vida y en mi corazón de Cristo? Para mí, cuán importante es tener una relación personal con Cristo. De hecho, por eso es que Pablo dice, el pueblo de Israel fracasó o fue desechado en algún momento determinado, porque ellos se enfatizaron en la forma y se olvidaron de quien había creado la forma. Ellos se enfatizaron en la norma y se olvidaron del Señor de la norma. Tomaron todas las leyes, instituciones, las convirtieron en algo rígido y firme para alcanzar la salvación. Pero se olvidaron de que todo eso que ellos tenían un cumplimiento en una persona, en Cristo Jesús. Entonces podríamos resultar hoy diciendo, como lo dijo el decano de esta facultad, ustedes son así de radicales, ¿cierto? Ustedes son así de radicales. ¿Será que mi relación con Cristo me llevará a mí a un radicalismo? ¿O qué libertad hay en Cristo? Pastor, sabe que este tema no solamente le ocurre al hermano judío decano de la universidad. Nosotros como adventistas muchas veces malinterpretamos la libertad en Cristo y hacemos un manejo equivocado de la gracia y no avanzamos como la palabra de Dios dice. Así es. Yo pienso que el apóstol Pablo está diciendo, miren, ustedes necesitan entender la justicia de Cristo, entender el poder de Cristo, entender lo que Él obra en favor de sus hijos, no como el cumplimiento de una ley, sino la obra de Dios que actúa en nosotros, la gracia de Dios que actúa en nosotros. Esa es lo que nos ayuda a vivir una vida correcta, adecuada, de amor y bondad hacia Cristo. Ahora, lo que tú acabas de decir es muy puntual, mi estimado pastor,
yo me pongo a mirar, ¿no? Porque Pablo en el capítulo 11 se coloca como ejemplo, ¿cierto? Y él dice, aunque yo soy judío, no me siento desechado. Ahora, ¿por qué Pablo como judío no se siente desechado? Porque cuando uno denota, él se presenta, yo soy fariseo de fariseos, de cuna judía, ¿cierto? Hijo de Benjamín. Hijo de Benjamín, es lo que dice Pablo. Y se presenta en esa forma y coloca su carta donde en esa carta se explaya lo que es sus raíces. Como le llama Pablo en el capítulo 11, yo soy parte de las ramas naturales. Pero al mismo tiempo, Pablo dice, pero tuve la ventaja de aceptar esa justicia en Cristo Jesús. Y si Israel desea formar parte de ese remanente, debe pasar por el mismo proceso, aceptar la justicia en Cristo. Así es, así es. Gracias, pastor. Estamos con el pastor John Howard Zambrano en la clase de maestros para este sábado, la lección número 11. Y estamos estudiando aquí este tema tan especial del fin de la ley y su compromiso con nosotros. Ahora pues, queremos saludar a nuestros hermanos que se han conectado, Pastor Arcesio Duarte, hermano John James, Esther Cárdenas desde Estados Unidos, Cecilia Abril aquí en Bogotá, Lady Pérez y otros hermanos que se siguen conectando y que durante la semana también estarán con nosotros. Ahora vamos a hablar del remanente, pastor. Enfaticemos un poco el tema del remanente porque sabemos que la salvación dejó entonces de ser para un pueblo de manera definitiva. Pablo está diciendo que Israel no ha sido rechazado, pero puede llegar a ser parte del remanente. Es decir, el judío no por nacimiento es judío o es parte del remanente, sino tiene que aceptar, que ir adelante. Hablemos de ese remanente, de la restauración, de la restitución. ¿Cómo puede ocurrir eso para todo aquel que cree? Mi estimado pastor, el apóstol Pablo es muy enfático. Y él dice para que haya esa restauración, para que haya esa restitución para el judío, pero también para el gentil. Debe decir como lo dijo el mismo apóstol Pablo, Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Estimados, hay un problema grande en nuestra actualidad. Y de hecho es que nosotros venimos de esas raíces, nos lo han enseñado en esas raíces, hemos sido educados en esas raíces, ¿cierto? Porque pues muchos de nosotros posiblemente no nacimos en aquel hogar donde desde un principio nos enseñaban la palabra del Señor, sino que por ende nos acostumbraron a creer en una fe donde yo alcanzaba mi salvación a través de actos. Y de hecho en la actualidad, mi estimado pastor, muchas de las personas hoy, para sentirse bien con Dios, coloquemos esa palabra, a su cuerpo le colocan algunas penitencias, por decir algo, muchos casos conocidos, digamos aquí como en la ciudad de Bogotá, la Semana Santa o la Semana Mayor, como muy bien llamada por su costumbre, cuántas personas no suben de rodillas cada escalón, cada escalón, ya laceran su cuerpo, pero pues es la forma en que nos han educado, es la forma en que nos han inculcado el proceso de salvación en nuestra mente. Y ahora Pablo dice, el judío fue desechado, pero dentro de Israel hay un remanente. Así como con Elías hace la comparación, hay 7,000 rodillas que no se han doblado, ¿cierto? Que aceptaron la justificación por la fe. Jehová es Dios. Amén. Hoy podríamos decir lo mismo, para mí Jesús es mi Dios. Es mi Dios, amén. Esta es una comparación maravillosa que hace el apóstol Pablo cuando recuerda a Elías, 7,000 que no han doblado rodilla. Podemos nosotros pensar que hay personas que no conocemos, pero que están yendo al Señor en la dirección correcta. Así como los sabios de Oriente, desconocidos, quizá tenidos por paganos, vinieron a ser parte de esas pocas personas maravillosas que reconocieron y adoraron al recién nacido rey de los judíos y de la humanidad. De la misma manera,
Dios tiene un remanente en los hermanos judíos, pero en todo aquel, en todo el mundo. Y esta parte del sentir es que debo sentir el deseo de compartir y entender que en todas las etnias, en todos los lugares, el Señor tiene a los suyos. Y necesita, por supuesto, que seamos ese instrumento de extensión para atraerlos. Para atraerlos. De hecho, mi estimado pastor, la Biblia, en esos capítulos de conflicto, donde el remanente alcanza su máximo clímax, en su posición de fidelidad para con Dios, en la manera en cómo el Señor utiliza ese remanente para llamar la atención no solamente a una iglesia, sino a todas las naciones. Utiliza ese versículo conocido y muy trillado, llamémoslo así, si es la expresión correcta, de nuestra iglesia, de Apocalipsis 12:17. El resto de la descendencia, el resto, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese remanente del cual habla Pablo es esa vislumbre, es ese reflejo de la gracia de Dios para con su pueblo sobre todo el planeta Tierra. De hecho, ese remanente es como el ejemplo que Dios deja sobre esta tierra para que si todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de ese remanente hay la posibilidad de que todas las naciones, si creen en el mensaje que lleva el remanente, tendrán la posibilidad de convertirse en parte de ese remanente. Amén. Y que esa gracia sea implantada sobre cada uno de ellos y sus vidas transformadas. Amén. Yo traería alusión, mi estimado pastor. Recuerdo tanto que ese sábado un miembro de la iglesia me dice: pastor, hay una persona de una iglesia X que desea que usted la visite. No hay ningún problema, le digo. Claro que sí, vamos a visitarle, Usted me dice, no, esta semana tal día. Bien, recuerdo tanto que eso fue como un miércoles en la tarde y 2 de la tarde estábamos en la casa de esta persona. Cuando llego donde él, me dice: mire, pastor, estábamos en la escuela dominical y llegó el predicador. El predicador había sido un ex sacerdote que ahora tomaba la fe cristiana y estaba predicando su nueva fe, lo que ahora creía en la palabra de Dios en diferentes iglesias, y cuando llega a esta iglesia dice lo siguiente: vengo a predicarles para decirles que el día de guardar es el sábado. Yo no les estoy diciendo que vayan a la iglesia adventista el séptimo día, pero sí les estoy diciendo que el día de guardar es el sábado. Pastor, por eso lo invité, porque empecé a averiguar qué iglesia que guardaba el sábado había por aquí cerca y me dijeron que esta iglesia guardaba el sábado. Así que, pastor, por favor, hábleme más acerca del sábado, cómo es el proceso. Y empezamos a estudiar con él, empezamos a avanzar con él. En un momento determinado me dice: pastor, mi hermano también pertenece a la misma iglesia y quiere ahora que vaya a su casa y hablemos con él los mismos temas. Para resumirte el testimonio, este hermano ahora con su esposa, con sus hijos, se bautizan en la iglesia. Amén. Y ahora él empieza a decir: bueno, pastor, cuando hablé con mi hermano, él dice: bueno, yo tengo una lucha, yo ya lo conocí en la Biblia, pero cuando yo dejé esa lucha, yo entro a la iglesia, porque ahora a través de la Biblia conozco la verdad. Pero siga estudiando conmigo. Y el hermano ahora fue llamado de allá, pertenecía a nuestra iglesia y ahora él era el que proseguía con la evangelización a su hermano. Esa palabra remanente, cuando nosotros aceptamos esa justicia, esa gracia de Dios, nos trae, nos toma, hace de nosotros parte de ese remanente y nos capacita para compartir con nosotros las buenas nuevas del remanente que Dios tiene para este planeta Tierra. Amén, pastor. Muchas gracias por ese testimonio y esa realidad que enlaza
la parte del sentir con la parte del hacer. Aparte de la hacer. Sí, el Señor tiene su pueblo, tiene gente allí, tienen algunos que no han doblado rodilla, que están siendo llamados, que están conociendo esta verdad. El Señor no ha desechado a sus hijos, sencillamente necesitan ese hito, ese faro de luz donde ellos puedan levantar los ojos y decir, allí hay algo, voy a ir, voy a conocer. Y es nuestro trabajo, es nuestro hacer el compartir esa verdad con tantas personas a nuestro alrededor. Tantas personas que el Señor está esperando que su iglesia, el remanente, llegue y predique ese mensaje de salvación. Mi estimado maestro Escuela Sabática, quisiéramos que en esta tarde tú miraras esa clase de Escuela Sabática que Dios te ha dado, esos miembros. ¿Cuántos son tus miembros? ¿Tienes 3? ¿Tienes 4? ¿Tienes 5? ¿Tienes 6? Posiblemente tu clase es una de las más nutridas de tu iglesia, 10, 12 miembros. Míralos no como aquellas personas que recibirán un repaso más de la lección. Míralo como aquel remanente que Dios ha colocado en tu mano. Ora por ellos. Ve a su casa. Visítalos. Conoce quiénes son. Fórmalos como discípulos. Y prepara a tu clase para que el número que Dios te ha dado se convierta en un proclamador del mensaje de verdad para este último tiempo. Ese remanente que tiene un mensaje poderoso, y que por la gracia y misericordia de Dios tú seas ese testimonio, tú seas ese instrumento para tomar esa clase y transformar una iglesia, pastor. Transformar una ciudad tan gigantesca como lo es Bogotá, pero que al mismo tiempo en Bogotá hay tantas personas que anhelan de Cristo. Amén, así es, uno a la vez, Uno en a la cada vez. lugar del territorio, Bogotá, Cali, Popayán, Ibagué, Pereira, Villavicencio, cada todas una de las estas ciudades sedes de nuestra Unión Colombiana del Sur, que cada clase de cada iglesia, que cada clase de cada asociación de nuestros campos puedan encontrar la riqueza, puedan ver el privilegio. De hecho, mi estimado maestro, yo te diría en esta tarde, tú eres un privilegiado del Señor. Amén. Eres un consentido de Dios. Él te ha llamado para tomar uno de los cargos más importantes que hay en nuestra iglesia. De hecho, nosotros lo miramos como, el anciano de iglesia. ¡Wow! Anciano de iglesia. Diácono, me van a ordenar. ¡Wow! Esperan de pronto los miembros qué cargos a los cuales van a ser llamados. Te nombramos maestro, Escuela Sabática. Como siempre. ¿Y cuál quedó en tal cargo? Y como si el maestro de Escuela Sabática no tuviese esa relevancia que tiene dentro de la iglesia, esa gran importancia que tiene dentro de la iglesia. Mi estimado maestro, tu visita, tu oración, tu proyección, tu visión, hará de tu clase ese remanente. Amén. Ese Gloria remanente al Señor. escogido, que lleno del poder del Espíritu Santo, allí donde tú estés, en la localidad donde tú estés, en este vasto territorio de la Unión Colombiana del Sur, donde tú estés, el Señor te utilizará para que muchos lleguen a Cristo. Amén. Amén. Y formen Así parte de es. ese remanente. Y mi querido pastor, estoy seguro que si tú como maestro de escuela sabática estás orando con tus miembros, Dios enviará este sábado personas de ese remanente que no conocemos, llegarán a tu clase para que tú las contactes con el Todopoderoso. Amén. Y este sábado sucederán milagros y las almas estarán encontrando aquello que están buscando, la Amén. justicia de Cristo, Amén. encontrarse con su Salvador. Mira lo que dice el versículo 33, mi estimado pastor, de Romanos 11. Dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos.
Amén. 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 Pastor, adelante, ore por cada uno de nuestros maestros en todos los 9 campos Amén. de esta unión. Amén. Mi estimado maestro, allí donde estás, vamos a pedir el favor que inclines tu rostro y vamos a orar. Amén. Eterno Padre Celestial, en esta tarde, oh Dios, te damos gracias por cada maestro de escuela sabática, de la Unión Colombiana del Sur. Le has llamado, le has escogido como formador, como capacitador, para que a través de cada maestro de escuela sabática, tus hijos sean bendecidos con un repaso de la palabra del Señor que llene sus corazones de fuego, les haga sentir y vivir y experimentar el poder de Dios en sus vidas. Hoy te alabamos porque nos has llamado para formar parte de un remanente, de ese remanente especial que tú, Padre Celestial, utilizarás para decirle a toda la Unión Colombiana del Sur, a todos los habitantes que pertenecen a esta linda unión, que Cristo viene pronto. Amén. Y que todo aquel que en este mensaje crea podrá formar parte de este remanente, recibir sus bendiciones, poder, esperanza, fe, gracia sobre gracia y autoridad para que a sus amigos, familiares y más cercanos le puedan decir que Cristo viene pronto. Amén. Y cuando escuchen a cada maestro, a cada miembro de iglesia que pertenece a nuestra unión, la gente responda: mi querido, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y nosotros podamos decirle: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Gracias, amado Padre, por tan grande bondad para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Señor. Amén, Señor. Mis queridos, muchas gracias. Dios les bendiga, les acompañe. Nos veremos el próximo martes a esta hora, aquí en su perfil de Facebook Unión Colombiana del Sur. Bendiciones. Amén. Pastor, bendiciones, muchas Pastor, gracias. a usted gracias por la invitación. Con todo Dios cariño. le guarde y le Amén. bendiga. Amén. Amén.